Mi nombre es Esteban Cortés y durante 12 años fui vigilante de estacionamiento en uno de los complejos comerciales más exclusivos de Polanco, Ciudad de México. He trabajado en seguridad desde que tenía 22 años, comenzando como guardia en edificios residenciales hasta especializarme en la gestión de estacionamientos de alta rotación. He visto de todo: intentos de robo, accidentes vehiculares, personas desorientadas, discusiones entre conductores. Conozco cada centímetro de concreto, cada columna numerada, cada cámara de seguridad, o al menos eso creía, porque lo que descubrí en las profundidades de ese lugar no solo me hizo renunciar a un trabajo bien pagado, sino que destruyó mi certeza sobre la realidad misma de los espacios que creemos conocer. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en seguridad o vigilancia en lugares cerrados. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche, que cambió todo para mí. El estacionamiento donde trabajaba era parte de Torre Corporativa Diamante, un edificio de 30 pisos con oficinas, restaurantes y tiendas de lujo. La estructura subterránea contaba oficialmente con 4 niveles de estacionamiento: P1, P2, P3 y P4. Cada nivel podía albergar aproximadamente 200 vehículos, con pasillos amplios, iluminación fluorescente constante y señalización clara. Las columnas estaban numeradas del 1 al 25 en cada piso, pintadas de amarillo brillante para facilitar la orientación. El sistema de ventilación funcionaba las 24 horas, manteniendo una temperatura constante de 16 grados centígrados. Había cámaras de seguridad cada 15 metros, todas conectadas a la sala de monitoreo en el nivel de acceso. Mi turno era nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Trabajaba con otros 2 vigilantes, uno en la caseta de entrada y otro recorriendo los niveles superiores del edificio. Yo era responsable exclusivamente de los estacionamientos subterráneos. Mi equipo consistía en una radio portátil, una linterna de alta potencia, un dispositivo de registro de rondas y un llavero maestro con acceso a todas las áreas técnicas. Cada hora debía hacer un recorrido completo de los 4 niveles, verificando que no hubiera vehículos sospechosos, personas no autorizadas o situaciones irregulares. El procedimiento era simple y lo había ejecutado más de 4000 veces sin mayor incidente. La estructura del estacionamiento seguía un patrón helicoidal descendente. Desde el nivel de calle, una rampa circular bajaba hasta P1, luego otra rampa llevaba a P2, y así sucesivamente hasta P4. Entre cada nivel había una altura de 3 metros con 50 centímetros. Las paredes eran de concreto expuesto. El piso tenía pintura epóxica gris con líneas amarillas delimitando los espacios. El sonido en esos lugares es particular, un eco constante, el zumbido de las lámparas fluorescentes, ocasionalmente el goteo de condensación en las tuberías del techo. Después de años, ese ambiente se convierte en tu normalidad, el aire con olor a aceite, cemento y productos de limpieza industrial. La luz artificial que nunca cambia de intensidad. Es un mundo sin tiempo, sin clima, sin variaciones. En el nivel P4, el más profundo, había una zona de servicio donde se almacenaban equipos de mantenimiento, productos de limpieza y el cuarto de máquinas que controlaba los sistemas de ventilación. Esa área estaba restringida, solo el personal de mantenimiento y supervisores tenían acceso. Yo tenía la llave, pero en 12 años apenas había entrado 5 o 6 veces, siempre acompañando a técnicos para verificaciones rutinarias. Al final del P4, después de la última fila de estacionamientos, había una pared de concreto sólida. Eso marcaba el límite físico de la estructura, o eso decían los planos arquitectónicos que todos habíamos revisado durante la capacitación inicial. Todo comenzó un martes por la noche, cerca de las 2 de la mañana. Era temporada baja, muchas oficinas estaban cerradas por el receso de fin de año. El estacionamiento
Tenía menos del 30% de ocupación. Realicé mi ronda de las 2 como siempre, comenzando por P1 y bajando sistemáticamente. P1 estaba casi vacío, solo unos 15 vehículos dispersos. P2 tenía 20 vehículos aproximadamente. P3 tenía unos 12. Todo normal, todo en orden. Marqué cada punto de verificación con mi dispositivo de registro, confirmando mi presencia en cada zona. Cuando llegué a P4, noté algo inusual inmediatamente. Había un vehículo estacionado en el espacio más alejado, contra la pared final. Era un sedán gris oscuro, modelo reciente, sin placas visibles desde mi ángulo. Lo extraño no era el vehículo en sí, sino su ubicación. Ese espacio, el número 25 de la columna E, estaba marcado como fuera de servicio desde hacía meses, debido a una pequeña grieta en el piso que esperaba reparación. Teníamos conos de seguridad bloqueando el acceso, pero ahí estaba ese automóvil, perfectamente estacionado con los conos movidos hacia un lado. Me acerqué para verificar. Toqué el capó del vehículo. Estaba frío. Llevaba horas ahí. Rodeé el auto, intentando ver alguna identificación. Las ventanas tenían polarizado oscuro. No podía distinguir nada en el interior. No había ninguna calcomanía de acceso autorizado en el parabrisas, lo cual era obligatorio para estacionar en ese complejo. Tomé nota mental de reportar el vehículo irregular a mi supervisor en la siguiente comunicación por radio. Volví a colocar los conos en su posición y continué mi ronda. Pero entonces noté algo más. Junto a la pared final, donde debería estar el límite sólido de concreto, había una puerta. Una puerta de metal industrial pintada del mismo gris del concreto circundante, casi camuflada. Tenía un pequeño letrero que decía simplemente M5, acceso restringido. Parpadeé varias veces, confundido. En 12 años caminando por ese nivel, nunca había visto esa puerta. La pared siempre había sido continua. Me acerqué, pasé mi mano por la superficie metálica. Era real, sólida, con una cerradura electrónica y un lector de tarjetas de acceso. Revisé mi llavero. No había ninguna tarjeta para esa puerta. Saqué mi radio y llamé a Tomás, el vigilante de la caseta de entrada. Tomás, habla Esteban. Estoy en P4. ¿Sabes algo sobre una puerta marcada como M5 al final del nivel? Hubo una pausa larga. Negativo, Esteban. P4 es el último nivel. No hay M5 en nuestros registros. ¿Estás seguro de lo que estás viendo? Describí exactamente la ubicación y las características de la puerta. Tomás revisó los planos digitales que teníamos en el sistema de seguridad. Aquí no aparece ninguna puerta adicional en P4. Debe ser alguna instalación técnica antigua. Déjalo para el reporte de la mañana. Pero mi curiosidad ya estaba activada. Intenté girar la manija de la puerta. Estaba cerrada con seguro electrónico. Sin embargo, cuando apoyé mi oído contra el metal, pude escuchar un sonido distintivo. Ventiladores industriales funcionando, el tipo de sistema de aire forzado que se usa en espacios grandes, y algo más, un eco particular que sugería un espacio amplio detrás de esa puerta. Tomé mi linterna y examiné el marco. No había señales de instalación reciente. El concreto alrededor estaba integrado, envejecido de manera uniforme con el resto de la estructura. Esa puerta había estado ahí siempre. ¿Cómo no la había notado antes? Regresé a mi caseta de vigilancia en el nivel de acceso y busqué los planos arquitectónicos originales en los archivos físicos. Los desplegué sobre mi escritorio. Torre corporativa Diamante, construida hace 18 años. 4 niveles de estacionamiento subterráneo, P1, P2, P3 y P4. Ninguna mención a M5, ninguna puerta adicional. Revisé cada hoja técnica, cada especificación. Nada. Pero entonces encontré algo curioso en una nota al margen de uno de los planos de cimentación. Estructura preexistente integrada. Ver anexo técnico F7. Busqué el anexo F7. No estaba en el archivo. Las siguientes noches, esa puerta se convirtió en una obsesión silenciosa. Cada vez que bajaba a P4 para mis rondas, me detenía frente a ella, estudiándola.
Intenté buscar información en Internet sobre el terreno donde se construyó Torre Corporativa Diamante. Encontré que antes del edificio actual, ese terreno había albergado un complejo de bodegas industriales en los años 80, y antes de eso, en los años 50, formaba parte de una zona de talleres mecánicos. ¿Podría haber alguna estructura subterránea anterior que simplemente integraron a la nueva construcción? Una semana después del descubrimiento inicial, durante mi ronda de las 4 de la mañana, encontré la puerta entreabierta. Solo unos centímetros, pero definitivamente abierta. La cerradura electrónica mostraba una luz verde. Alguien con acceso autorizado había entrado y no había cerrado correctamente al salir. Mi protocolo indicaba que debía reportar cualquier puerta de área restringida encontrada abierta. Pero en lugar de eso, algo me impulsó a mirar dentro. Empujé la puerta lentamente. Se abrió sin resistencia, sin sonido de bisagras oxidadas. Detrás había una rampa descendente, similar a las que conectaban los niveles regulares del estacionamiento, pero más estrecha. Las paredes eran del mismo concreto, pero con una pátina de antigüedad mayor, manchas de humedad y eflorescencias minerales. La iluminación era tenue, solo algunas lámparas incandescentes cada 20 metros, creando áreas de luz y sombra profunda. El aire que salía de ahí era diferente, más frío, más húmedo, con un olor distintivo a tierra mojada y metal oxidado. Encendí mi linterna y comencé a descender. Conté mis pasos mentalmente. Después de aproximadamente 50 pasos, la rampa hacía una curva y llegaba a un espacio que me dejó completamente desconcertado. Era otro nivel de estacionamiento, pero diferente a los superiores. El techo era más bajo, apenas 2 metros de altura. Las columnas eran de concreto sin pintar, algunas agrietadas. El piso tenía pavimento de adoquín antiguo en lugar de concreto pulido. Las líneas de los espacios de estacionamiento estaban pintadas a mano, desvanecidas por el tiempo. Y los números en las columnas no seguían la secuencia normal. Empezaban en 31 y subían hasta 55. Había vehículos estacionados ahí. No muchos, quizás una docena dispersos por el espacio, pero algo en ellos me perturbó inmediatamente. Caminé hacia el más cercano, una camioneta pick-up de color verde desgastado. Estaba cubierta de polvo, mucho polvo, como si llevara años sin moverse. Pasé mi dedo por el capó y dejó una marca gruesa. Las llantas estaban desinfladas, hundidas contra el piso. Miré a través de la ventana lateral. El interior estaba intacto, pero obviamente abandonado. Había objetos personales en el asiento, una mochila vieja, algunos casetes de música, un termo metálico. El tipo de cosas de décadas atrás. Me moví al siguiente vehículo, un sedán compacto color beige de los años 90. Mismo estado de abandono, llantas desinfladas, polvo grueso, interior preservado pero congelado en el tiempo. Revisé otros 5 vehículos. Todos mostraban signos de abandono prolongado, pero no de vandalismo ni desmantelamiento. Simplemente estaban ahí, olvidados. Tomé fotografías con mi teléfono celular, aunque la señal era inexistente en ese nivel profundo. Entonces escuché algo que me heló la sangre. El sonido inconfundible de un motor arrancando. Venía de algún lugar más profundo en ese nivel. Apagué mi linterna y me quedé inmóvil escuchando. El motor funcionó durante unos 30 segundos, un ralentí constante, y luego se apagó. Silencio absoluto nuevamente. Esperé 5 minutos completos sin moverme, controlando mi respiración. Nada más sucedió. Lentamente comencé a retroceder hacia la rampa de salida, pero mi curiosidad profesional me detuvo. Si alguien estaba usando ese espacio, necesitaba identificarlo. Volví a encender mi linterna manteniéndola baja y me dirigí en la dirección del sonido. Pasé más vehículos abandonados, columnas numeradas que no tenían sentido en ninguna secuencia lógica. Llegué a un área donde el techo se volvía aún más bajo, apenas 1,80 m de altura. Tuve que agachar ligeramente la cabeza, y entonces vi algo que no debería existir. Otra rampa descendente, más estrecha, más empinada, y al inicio de esa rampa, un letrero oxidado. N6, personal autorizado exclusivamente. Un 6º nivel.
6 niveles por debajo de la superficie. Eso significaba estar aproximadamente a 21 metros de profundidad. Los planos oficiales mostraban 4 niveles, llegando a 12 metros. Esto era imposible según cualquier normativa de construcción urbana en Ciudad de México. Debía haber regresado en ese momento. Debía haber reportado todo a mi supervisor inmediatamente, pero necesitaba saber. Comencé a descender por esa segunda rampa. El aire se volvió significativamente más frío. Mi aliento se hacía visible. La humedad era palpable. Las paredes brillaban con condensación. Las lámparas incandescentes estaban más separadas, dejando tramos completos en oscuridad que mi linterna apenas penetraba. El silencio era opresivo, roto solo por el goteo constante de agua en algún lugar lejano y el eco de mis propios pasos. El nivel N6 era diferente a todo lo anterior. No era realmente un estacionamiento en el sentido convencional. Era un espacio cavernoso excavado en roca natural, con techos irregulares y paredes sin terminar. Había áreas donde el concreto simplemente terminaba y comenzaba la roca desnuda de la formación geológica. Columnas de soporte de acero reforzaban el techo en puntos estratégicos. La iluminación era mínima, solo pequeñas bombillas cada 30 metros, pero había algo más perturbador. Marcas en las paredes, números y símbolos grabados directamente en la roca. No eran grafitis modernos, eran marcaciones antiguas, del tipo que se usaba en minería o excavaciones industriales. Fechas. Vi una que decía claramente, Sector 4, 1952. Había estructuras de metal en ese nivel, contenedores industriales de los años 50 o 60, corroídos pero intactos. Algunos estaban abiertos, vacíos, otros permanecían cerrados con candados oxidados. Había rieles de metal en el suelo, como los de un sistema de transporte interno, desapareciendo en túneles laterales. Este lugar había sido algo antes de ser incorporado al estacionamiento moderno. Una instalación industrial subterránea, un sistema de túneles de servicios, algo más. Seguí uno de los rieles de metal hacia un túnel lateral. Las paredes aquí estaban reforzadas con vigas de madera antigua, el tipo de construcción minera del siglo pasado. Caminé aproximadamente 50 metros hasta llegar a una intersección. El túnel se dividía en 3 direcciones diferentes. Cada una tenía un letrero de metal oxidado. La primera decía, Sector A, almacenamiento. La segunda, Sector B, procesamiento. La tercera, Sector C, transporte principal. Esto no era solo un nivel adicional, era todo un complejo subterráneo que se extendía quién sabe cuántos kilómetros bajo Polanco. Elegí el túnel marcado como Sector A. Después de 30 metros llegué a una cámara amplia. Había estanterías de metal colapsadas, cajas de madera podridas, documentos desintegrados esparcidos por el suelo empapado. Recogí algunos fragmentos legibles. Eran manifiestos de carga de una compañía que nunca había escuchado. Minera Subterránea del Valle, S.A., fechas de 1954, 1955. Listas de equipos, químicos industriales, herramientas. Uno de los documentos mostraba un plano parcial. Era un mapa de túneles que se extendía por varios kilómetros, conectando diferentes puntos bajo lo que ahora es Polanco y zonas circundantes. Tomé fotografías de todo. Mi batería estaba bajando al 50%. Revisé mi reloj, las 5:15 de la mañana. Llevaba más de una hora en esos niveles profundos. Necesitaba regresar antes del cambio de turno. Comencé a retroceder por el túnel hacia el área principal de N6. Pero en el camino de regreso, noté algo que no había visto en mi descenso inicial. Luces, pequeñas luces LED modernas, del tipo que se usa en señalización de emergencia. Estaban instaladas en algunos puntos del techo, creando un camino iluminado sutil. Alguien había estado ahí recientemente, instalando esos sistemas. Seguí las luces LED y me llevaron a otra sección de N6 que no había explorado. Llegué a lo que parecía un campamento temporal. Había cajas de plástico apiladas, equipos de medición modernos, una mesa plegable con laptops y documentos. Todo estaba cubierto con lonas plásticas para protegerlo de la humedad.
Me acerqué a la mesa. Los documentos eran estudios geológicos recientes, mapeos tridimensionales del subsuelo, análisis de estabilidad estructural. El logo en el encabezado: Grupo Técnico de Exploración Urbana Confidencial. Las fechas en los reportes eran de los últimos 6 meses. Alguien estaba estudiando activamente estos niveles. Alguna organización técnica con acceso autorizado que yo desconocía. Revisé uno de los reportes más detallados. Hablaba de una red de túneles del periodo industrial de mediados del siglo XX, construidos como parte de un proyecto de infraestructura subterránea que nunca se completó. Mencionaba al menos 8 niveles descendentes bajo diferentes edificios de Polanco, algunos llegando a 30 metros de profundidad. Y lo más inquietante, advertencias sobre anomalías estructurales en niveles profundos y recomendación de restricción de acceso a zonas inferiores a N7. N7. ¿Había un 7º nivel? Mi linterna comenzó a parpadear. La batería estaba muriendo. Necesitaba salir inmediatamente. Guardé mi teléfono, verifiqué la ruta de regreso en mi memoria y comencé a subir. La rampa de N6 a M5 parecía más larga en ascenso. Mis piernas ardían con el esfuerzo. El frío había penetrado mi ropa. Finalmente llegué al nivel M5. Crucé el espacio con los vehículos abandonados, subí la rampa y emergí en P4. La puerta seguía entreabierta como la había dejado. La cerré cuidadosamente y me alejé. Llegué a mi caseta de vigilancia exactamente a las 6:10 de la mañana. Mi reemplazo del turno diurno, un vigilante llamado Fernando, llegó puntual. Lucía normal comenzó su rutina habitual. Le pregunté casualmente: «Fernando, ¿alguna vez has bajado más allá de P4?» Tal me miró confundido. «Más allá, P4 es el último nivel, hermano. ¿Por qué preguntas?» Le dije que solo curiosidad, que había visto una puerta de mantenimiento y me preguntaba si había algún nivel técnico adicional. Se encogió de hombros. «Puede haber algún cuarto de máquinas o algo así, pero nunca he tenido que entrar. Solo los de mantenimiento tienen acceso a esas áreas». Durante los siguientes días, investigué obsesivamente sobre la historia del terreno. Encontré referencias vagas en archivos históricos de la biblioteca de la ciudad. En los años 50, efectivamente existió un proyecto ambicioso llamado Sistema de Infraestructura Subterránea del Valle de México. El plan era crear una red de túneles para servicios públicos, transporte de carga y posiblemente espacios de almacenamiento estratégico. Se excavaron varios kilómetros antes de que el proyecto se cancelara por problemas de presupuesto y desafíos técnicos relacionados con la composición del suelo de la ciudad. Los túneles quedaron abandonados, sellados en algunos puntos, olvidados en la burocracia gubernamental. Cuando se construyó Torre Corporativa Diamante 18 años atrás, los arquitectos y constructores seguramente encontraron esas estructuras preexistentes. En lugar de rellenarlas completamente, que sería costoso y complicado, simplemente las integraron a la cimentación, sellaron accesos, reforzaron estructuras comprometidas y construyeron encima, pero dejaron los túneles ahí, bajo capas de concreto moderno, accesibles solo a quienes conocían su existencia. Una semana después de mi primera exploración, bajé nuevamente a M5. Esta vez llevaba una linterna extra, más batería para mi teléfono y un mapa que había dibujado de memoria. La puerta estaba cerrada, pero descubrí que mi tarjeta maestra de vigilante, cuando la pasaba 3 veces seguidas por el lector, activaba un protocolo de emergencia que abría cualquier puerta del complejo. No sé si fue un glitch del sistema o un acceso deliberado que me habían dado sin mi conocimiento. Descendí directamente hasta N6, evitando perder tiempo en M5. Quería llegar al campamento técnico y revisar más documentos, pero cuando llegué todo había desaparecido. Las cajas de plástico, los equipos de medición, las laptops, los documentos. Solo quedaba la mesa plegable vacía y las marcas en el suelo donde habían estado los equipos. Alguien había evacuado el campamento rápidamente. En la mesa encontré un único objeto, una tarjeta de acceso magnética sin identificación, solo un número grabado: 7 Alfa 09. Esa tarjeta estaba ahí deliberadamente.
Alguien sabía que yo había estado explorando y me estaba dejando una invitación o una advertencia. Tomé la tarjeta y la guardé. Caminé hacia el área donde estaban los túneles laterales. Esta vez exploré el marcado como Sector C, transporte principal. Era el túnel más amplio, con rieles dobles de acero. Las paredes aquí estaban revestidas con azulejos blancos antiguos, como los del metro, pero más deteriorados. Caminé siguiendo los rieles durante aproximadamente 200 metros. La pendiente descendía suavemente, pero de manera constante. Cada 50 metros había una estación de iluminación de emergencia, ahora apagada, con cables sueltos colgando. Llegué a una intersección mayor. Era una cámara grande, como una estación de metro nunca terminada. Había plataformas elevadas a ambos lados de los rieles, bancas de concreto colapsadas, señalización oxidada que decía Estación Polanco Centro, Línea Subterránea 5, Proyecto suspendido. Esto confirmaba la teoría del sistema de transporte subterráneo. Habían planeado una red completa que nunca se materializó, pero en el extremo opuesto de esa estación había algo que no esperaba. Una escalera descendente moderna. No antigua, no de los años 50. Era una escalera de metal industrial reciente, con pasamanos de acero inoxidable y peldaños antideslizantes. Y en la parte superior, un letrero nuevo con luces LED rojas. N7. Acceso prohibido. Protocolo Delta activo. La tarjeta que había encontrado tenía grabado 7 Alfa 09. No podía ser coincidencia. Saqué la tarjeta y busqué algún lector. No había ninguno visible, pero al acercarme a la escalera escuché un bip electrónico y las luces LED del letrero cambiaron de rojo a verde. La tarjeta funcionaba por proximidad, había sido activada cuando me acerqué lo suficiente. Alguien definitivamente quería que bajara, o era una trampa o alguien necesitaba que viera lo que había en N7. Comencé a descender. La escalera tenía exactamente 100 peldaños. Los conté mientras bajaba. Cada 20 peldaños había una plataforma intermedia. Al llegar al fondo, encontré una compuerta de acero pesada, como las que se usan en búnkers o instalaciones militares. Tenía una rueda de bloqueo manual y un panel de control electrónico. Acerqué nuevamente la tarjeta. El panel se iluminó, mostrando un mensaje en texto verde. Acceso autorizado. Protocolo de observación temporal. Límite: 30 minutos. La rueda de bloqueo comenzó a girar automáticamente. La compuerta se abrió con un silbido neumático, liberando aire presurizado que era notablemente más cálido que el nivel N6. Me golpeó un olor particular, ozono, como después de una tormenta eléctrica mezclado con un aroma metálico. Crucé el umbral. Del otro lado había un corredor iluminado con luz ultravioleta tenue, dándole todo un tono púrpura inquietante. Las paredes aquí no eran de concreto ni roca, eran de un material sintético, como plástico reforzado o resina compuesta. Suave al tacto pero extremadamente duro. Caminé por el corredor aproximadamente 30 metros hasta llegar a una cámara circular. Era una sala de control o monitoreo. Había estaciones de trabajo con múltiples monitores, aunque todos estaban apagados. En el centro de la sala, un cilindro transparente de aproximadamente 3 metros de diámetro se extendía desde el piso hasta el techo. Dentro del cilindro había una estructura metálica compleja, como una escultura de piezas de máquinas ensambladas sin propósito aparente. Pero cuando me acerqué, la estructura comenzó a moverse. Rotaba lentamente, sus componentes se reconfiguraban, formando patrones geométricos que cambiaban cada pocos segundos. En una de las estaciones de trabajo, una laptop había quedado abierta. La pantalla mostraba un diagrama tridimensional de toda la red de niveles subterráneos. P1 a P4 aparecían como cajas grises normales. M5 y N6 aparecían en amarillo con la etiqueta Infraestructura Histórica Integrada. N7 aparecía en rojo con múltiples anotaciones. Zona de investigación, fenómeno de fase no clasificado, personal de nivel 4 requerido, documentación restringida. Había un archivo de video abierto en la laptop. Lo reproduje. Era grabación de una cámara de seguridad de esa misma sala, fechada 2 meses atrás.
Mostraba a 4 personas en batas blancas de laboratorio analizando el cilindro central. Uno de ellos hablaba: las lecturas de campo son consistentes. La anomalía se mantiene estable en su estado actual. Recomendamos continuar monitoreo pasivo y evitar cualquier intento de interacción directa. El fenómeno parece responder a presencia biológica prolongada con fluctuaciones en su configuración espacial. El video continuaba mostrando cómo el objeto dentro del cilindro cambiaba de forma cada vez que alguien se acercaba, como si reaccionara a la proximidad humana. Uno de los técnicos mencionaba: similar a los reportes de otros sitios en Monterrey y Guadalajara, las construcciones sobre infraestructura antigua parecen actuar como catalizadores para estas manifestaciones. El video terminaba abruptamente cuando todas las luces de la sala parpadeaban y los monitores mostraban estática. Miré nuevamente el cilindro central. La estructura dentro seguía moviéndose, ahora más rápido, sus componentes girando en direcciones imposibles, algunas piezas pareciendo pasar a través de otras sin colisión física. No era una máquina, no sabía qué era, pero definitivamente no era tecnología convencional. Era algo que existía en ese espacio profundo, algo que había sido descubierto cuando excavaron los niveles originales en los años 50, algo que nunca se hizo público. Mi teléfono vibró. Sorprendentemente, tenía señal. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tu tiempo de observación está terminando. Sal ahora. No regreses. Lo que viste no puede ser discutido. Destruye la tarjeta. Protocolo Delta. Miré alrededor buscando cámaras. Las encontré. Pequeñas cámaras esféricas en las esquinas del techo. Estaban observándome en tiempo real. Salí de N7 inmediatamente. La compuerta se cerró automáticamente detrás de mí. Subí la escalera de 100 peldaños lo más rápido posible. Atravesé la estación abandonada, el túnel de transporte, llegué a N6 y subí a M5. Todo el tiempo sentía que algo había cambiado. El aire estaba diferente, más denso. Los sonidos eran más apagados. Cuando finalmente emergí en P4, cerré la puerta de acceso y me apoyé contra la pared de concreto, tratando de controlar mi respiración acelerada. Miré la tarjeta de acceso en mi mano. El número grabado 7 Alfa 09 ahora brillaba tenuemente en la oscuridad, como si tuviera algún tipo de material fosforescente. La guardé en mi bolsillo. No iba a destruirla. Era prueba de que todo lo que había visto era real. Completé mi turno esa noche actuando con normalidad. Pero mi mente no podía dejar de procesar lo que había descubierto. Durante las siguientes semanas, intenté investigar más sobre Protocolo Delta y Grupo Técnico de Exploración Urbana. No encontré nada en Internet. Ninguna compañía registrada con ese nombre. Ninguna información sobre proyectos gubernamentales de exploración subterránea. Era como si no existieran oficialmente, pero sabía que eran reales. Había visto su equipo, sus documentos, su mensaje. Una noche, aproximadamente un mes después de mi última incursión a N7, recibí una visita en mi caseta de vigilancia. Era un hombre de unos 50 años, vestido con traje formal, portafolios en mano. Se identificó como Ingeniero Campos, del Departamento de Infraestructura Metropolitana. Me mostró una identificación gubernamental que parecía legítima. Dijo que necesitábamos hablar sobre mis exploraciones no autorizadas. Se sentó frente a mí y habló con calma. Esteban, sabemos que has estado accediendo a niveles restringidos. Entendemos tu curiosidad, pero necesitas comprender que hay instalaciones de investigación sensibles en esta ciudad que existen por razones de seguridad pública. Lo que viste en N7 es parte de un proyecto de monitoreo de anomalías geológicas y estructurales. Nada más. Le pregunté directamente qué era el objeto en el cilindro. Sonrió levemente. Es un prototipo de sensor sísmico tridimensional, tecnología experimental. Por eso está clasificado. No le creí. Su explicación era demasiado simple, demasiado ensayada. Le pregunté sobre los túneles históricos, sobre el proyecto del sistema de infraestructura subterránea de los años 50. Se puso serio.
Esos proyectos antiguos dejaron estructuras que ahora usamos para investigación moderna. Es conveniente tener espacios subterráneos aislados para ciertos experimentos, pero es información clasificada. Necesito que firmes un acuerdo de confidencialidad y que no vuelvas a acceder a esos niveles. Sacó documentos de su portafolios, un acuerdo legal extenso con múltiples cláusulas sobre confidencialidad, penalizaciones por divulgación, restricciones permanentes, y un cheque, una compensación económica considerable por cooperación y discreción profesional. Me ofreció básicamente un soborno por mi silencio. Leí el documento completo. Una cláusula específica decía: el firmante reconoce no haber presenciado ningún fenómeno de naturaleza inexplicable o contraria a las leyes físicas conocidas y acepta que cualquier observación personal está sujeta a interpretación errónea debido a condiciones de iluminación deficiente y estrés ambiental. Le devolví los documentos sin firmar. Necesito pensar esto. El ingeniero Campos se levantó, guardó todo en su portafolios. Tienes una semana para decidir. Después de eso, procederemos con medidas administrativas que pueden incluir tu terminación laboral y restricciones legales más severas. Piénsalo bien, Esteban. Esto es por tu propio beneficio. Salió de mi caseta sin decir más. Esa noche, después de que el ingeniero Campos se fue, bajé una última vez a M5. Quería verificar si aún tenía acceso. La puerta se abrió normalmente con mi tarjeta maestra. Pero cuando llegué al nivel M5, todo había cambiado. Los vehículos abandonados habían sido removidos. El espacio había sido limpiado. Las paredes habían sido pintadas de blanco brillante. Las lámparas antiguas habían sido reemplazadas con iluminación LED moderna. Ya no parecía un nivel olvidado. Parecía un estacionamiento en renovación. La rampa hacia N6 estaba bloqueada con una pared de concreto fresco, aún húmedo. Habían sellado el acceso en cuestión de días. Toqué el concreto nuevo. Era sólido, profesional, permanente. Habían borrado físicamente el acceso a los niveles profundos, o al menos lo habían hecho inaccesible desde este punto. Me di cuenta de que probablemente había múltiples entradas a esa red subterránea, distribuidas por diferentes edificios de Polanco. Sellar una no significaba que todo estuviera bloqueado, solo significaba que ya no querían que yo continuara explorando desde aquí. Regresé a P4 y me quedé mirando la pared donde antes estaba la puerta con el letrero M5, acceso restringido. Ahora solo había concreto continuo, perfectamente integrado, como si la puerta nunca hubiera existido. Pasé mi mano por la superficie, sólida, real, sin rastros de entrada. Me pregunté si había imaginado todo, pero en mi bolsillo estaba la tarjeta de acceso, física, tangible. Y en mi teléfono estaban las fotografías que había tomado, aunque cuando las revisé esa noche, muchas mostraban solo oscuridad o imágenes distorsionadas, como si algo interfiriera con la cámara en esos niveles profundos. Tomé mi decisión esa misma noche. Al final de mi turno escribí mi renuncia. No di explicaciones detalladas, solo mencioné motivos personales y la necesidad de cambiar de carrera. Mi supervisor aceptó mi renuncia sin cuestionamientos, casi como si la esperara. Me pagaron mi liquidación completa más un bono adicional que no estaba especificado en mi contrato. Dinero por mi silencio, aunque nunca firmé ningún acuerdo oficial. Desde entonces, he trabajado en diferentes empleos de seguridad, pero nunca en estacionamientos subterráneos. No puedo. Cada vez que veo una rampa descendente, cada vez que entro a un nivel bajo tierra, siento esa misma sensación de estar adentrándome en espacios que no debería conocer. He tratado de investigar más sobre fenómenos similares en otras ciudades. Encuentro historias vagas, rumores en foros de Internet, testimonios de trabajadores que mencionan niveles que no aparecen en planos oficiales, túneles que no deberían existir, espacios donde la geometría parece incorrecta. Hay una teoría que he desarrollado después de mucho pensar. Las ciudades modernas se construyen sobre capas de historia, sobre infraestructuras anteriores que se integran, se ocultan o se olvidan. Pero esas estructuras antiguas no desaparecen, simplemente quedan bajo nuevas capas de concreto y modernidad.
Y en algunos casos, esas estructuras antiguas contienen cosas que fueron descubiertas durante su construcción original, cosas que alguien decidió estudiar en secreto en lugar de hacer públicas, anomalías geológicas, fenómenos que no encajan en la física convencional, espacios donde las reglas normales parecen no aplicar. Polanco es solo una zona de Ciudad de México, pero la ciudad entera tiene redes subterráneas extensas, metros, drenajes, túneles de servicio, construcciones abandonadas. ¿Cuántos de esos espacios profundos contienen cosas similares a lo que vi en N7? ¿Cuántos trabajadores de mantenimiento, ingenieros, vigilantes como yo, han visto cosas que no pueden explicar y han sido silenciados con acuerdos de confidencialidad o simplemente ignorados como testigos no confiables? La tarjeta de acceso la guardé durante meses, escondida en mi apartamento. Pero una noche desapareció. No fue robada, simplemente ya no estaba donde la había guardado. Busqué por todo mi departamento. Nunca la encontré. Es como si alguien hubiera entrado específicamente para recuperarla sin dejar ningún otro rastro. O quizás la tarjeta misma tenía algún tipo de mecanismo de autodestrucción retardada. No lo sé. Ya no tengo prueba física de nada de lo que viví, pero las memorias permanecen. El sonido de ese motor arrancando en M5 cuando no debería haber nadie ahí. La visión de esos vehículos abandonados cubiertos de polvo de décadas. Los túneles del proyecto de infraestructura de los años 50 que nadie recuerda oficialmente. El campamento técnico en N6 con sus estudios sobre anomalías estructurales. Y sobre todo, esa cosa en el cilindro de N7, moviéndose de maneras que desafiaban la geometría euclidiana, reaccionando a la presencia humana, existiendo en un espacio profundo bajo una de las zonas más exclusivas de la ciudad. A veces, cuando camino por las calles de Polanco, miro los edificios y me pregunto qué hay debajo de ellos. ¿Cuántos metros hacia abajo van realmente las estructuras? ¿Qué secretos están enterrados bajo capas de concreto y olvido burocrático? Y me pregunto si otros vigilantes, otros trabajadores nocturnos, están en este momento descubriendo niveles que no aparecen en los mapas, abriendo puertas que no deberían existir, bajando escaleras hacia profundidades donde las reglas que creemos absolutas comienzan a doblarse y quebrarse. Torre Corporativa Diamante sigue operando normalmente. Tiene 4 niveles de estacionamiento subterráneo según todos los planos oficiales. Los vigilantes hacen sus rondas rutinarias por P1, P2, P3 y P4. Todo perfectamente normal, perfectamente documentado, perfectamente explicable. Pero yo sé la verdad. Bajo esos 4 niveles hay toda una realidad paralela de túneles antiguos, proyectos olvidados y fenómenos que alguien está estudiando en silencio absoluto. Y probablemente, en este preciso momento, hay investigadores en N7 y niveles aún más profundos, monitoreando cosas que el público nunca sabrá que existen. Lo más perturbador no es lo que vi. Es saber que esto es solo un sitio entre muchos. Monterrey fue mencionado en ese video, Guadalajara también. Ciudades construidas sobre capas de historia, sobre proyectos de infraestructura que nunca se completaron, sobre descubrimientos que se mantuvieron clasificados. Hay toda una geografía oculta bajo nuestras ciudades, accesible solo a quienes tienen las tarjetas correctas, el conocimiento correcto y aparentemente la disposición de aceptar que nuestra comprensión de la realidad es más limitada de lo que queremos admitir. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has trabajado en seguridad o mantenimiento y experimentado algo que no pudiste explicar? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.